Buenas. No sé si me pueden escuchar ahí. Quizá me escuchen Sí, un poco profe. bajo. ¿Me pueden escuchar? Sí, profe, se escucha. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Eh, Hoy va a ser probablemente sea una de las últimas clases ya. Eh, ya nos toca el último práctico y ya en estos días les pasamos ya las instrucciones para que, bueno, nos pongamos de acuerdo para ver cómo seguimos avanzando. Pero por lo que hoy toca, hoy sería el último práctico, ¿sí? Eh, bueno, lo que voy a pedir que ustedes traten de hacer es lo siguiente. Yo la vez pasada ya les hablé y les hablé del estás apunte 0, 1 y 2, creo. La teoría que ustedes van a encontrar resumida está en el apunte, creo que es 2, y el archivo es justamente el que estoy mostrando acá, que se llama CPOT-CA, ¿sí? Que ese es el archivo. Ese va a ser como la teoría resumida que de alguna manera ustedes van a, o que deberíamos utilizar en este tipo o en este práctico. Ayer se subió el práctico y es este el que yo tengo abierto acá, ¿sí? Eh, entonces vamos a ver el control, lo que es el control de potencia. Este práctico en realidad tiene un conjunto de problemas. Tiene tiene alrededor de 6 problemas. Y si bien, digamos, o sea, la electrónica avanzó mucho y la verdad de que la electrónica de potencia es toda una materia, nosotros vamos a intentar a ver un poquito de electrónica de potencia, digamos, en un práctico, ¿sí? Cosas bastante simples, creo yo. Entonces vamos al problema número 1. El problema número 1 nos dice, el SCR de la figura requiere una tensión de puerta de máximo, 1 voltio a 20 grados centígrados y una corriente de puerta de 1 miliamper para provocar la transición al estado de conducción. La corriente de mantenimiento o retención es de 20 miliamperes, ¿sí? Bueno, después me pregunta qué tensión VG requiere para disparar el SCR, qué tensión VCC requiere para el SCR se corte y nos pide que simulemos el circuito, ¿sí? Veamos primero qué es lo que es un SCR, ¿sí? Ustedes fíjense de que el SCR, si ustedes van al archivo que yo en realidad le estoy nombrando, el SCR, o al menos digamos lo que ustedes van a ver como el símbolo del SCR, es el que yo acá le estoy indicando. Ustedes fíjense en que el SCR no termina siendo otra cosa que un diodo, o al menos tiene la forma de un diodo, ¿sí? Ustedes recuerden de que ustedes en el diodo, ustedes tenían de alguna manera lo que era el ánodo, el cátodo, y en este caso nosotros vamos a tener una compuerta. La compuerta, de alguna manera, lo que me permite hacer es controlar la conducción de alguna forma del SCR, ¿sí? Entonces, fíjense, esto no termina siendo otra cosa que un diodo que de alguna manera yo lo voy a controlar por medio de lo que se denomina la gate, ¿sí? O sea que de alguna forma la gate es la que me permite controlar
cuándo conduce el SCR o cuándo no conduce. En realidad vamos a ver que hay diferentes formas de hacer conducir un SCR, pero este es el primer elemento de potencia que ustedes van a ver y termina siendo como uno de los más importantes porque el resto que ustedes van a ver está en función de este, ¿sí? O sea que si entienden bien este, van a entender el resto. Viendo desde un punto de vista más, de alguna manera más físico, ustedes fíjense de que el SCR, que de alguna manera termina siendo un diodo, que yo lo puedo controlar por medio de la compuerta, ustedes van a ver acá también de que tienen el otro diagrama. Ustedes fíjense de que en realidad termina siendo un conjunto de qué? Un conjunto de elementos PNPN, ¿sí? Y si ustedes mal no recuerdan, se acuerdan de que la unión, en este caso, de un PN, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que me formaba esa unión? Yo lo que tenía acá, básicamente, ¿qué es lo que era? Un diodo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo en realidad junto tres de estos? Si yo junto ahora tres, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Lo que yo obtengo es un transistor. Ahora, este, en realidad, digamos, si yo le doy una unión más P, digamos, en realidad me da lo que sería el SCR. Eso significa de que ustedes fíjense de que el SCR en realidad puede estar representado de alguna forma en el modelo por transistores, que eso es lo que ustedes van a ver en la parte de más abajo. Ustedes fíjense que de alguna manera el modelo que ustedes van a ver, ¿sí? Pero fíjense que yo les dije ahí que podrían ser transistores. Entonces fíjense acá. Acá yo obtengo un transistor, acá tengo un transistor y acá tengo otro transistor, ¿sí? Entonces fíjense que ahí están los dos que de alguna forma me están apareciendo. Em, bien, entonces, esos dos transistores de alguna forma vienen a aparecer aquí. Ustedes fíjense una cosa. Esta es la explicación de cómo es el funcionamiento del SCR, ¿sí? Recuerden de que ustedes tienen un transistor acá. Recuerden que todavía tiene el ánodo y tiene el cátodo, que sería del diodo, y la compuerta gate, digamos, ¿sí? Ustedes fíjense de que ustedes tienen una corriente que viene por acá. Vamos a suponer que esto tiene una diferencia potencial y de alguna manera quiere circular una corriente, ¿sí? Ustedes fíjense en que esa corriente, o la mayoría de la corriente de alguna manera, va a circular en este sentido, ¿sí? Esa sería una corriente. La otra corriente, en realidad, va a circular por acá. Pero fíjense en dónde indica la flechita ¿no? Esta flechita está entrando al transistor. O sea que este es un transistor PNP y la corriente circula de esa forma. Entonces fíjense que la corriente en este transistor circularía de esa forma. Esta corriente de alguna manera va a ingresar acá a la base de este transistor. Y si ingresa la corriente a esta base, en realidad me puede permitir la conducción de esta forma así. Entonces fíjese que ahí circula de alguna manera lo que sería la corriente del SCR, ¿sí? Entonces, pero fíjese, nosotros podemos representar ese SCR por dos transistores que tengan más o menos esa configuración. Y de alguna manera aquí nos aparece entonces los o las partes en realidad que nosotros no hace falta de la parte externa, que sería el ánodo, que sería el cátodo y que sería la compuerta, ¿sí? Entonces ese es a grandes rasgos lo que sería un SCR. Básicamente un dispositivo, ¿sí?
que puede ser representado por dos transistores para que de alguna manera a mí me permita de alguna forma, ¿cómo se llama esto? Me permita ver un modelo sencillo de lo que es un SCR. Fíjese una cosa acá. Vamos a suponer que yo tengo el SCR y yo tengo una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo. Fíjese de que la única forma de que este conduzca, que está acá, para que este transistor conduzca, ¿qué es lo que tiene que haber acá? Tiene que haber una corriente de base, acá en la base, que inicialmente no la hay. Entonces, ustedes lo que van a hacer va a ser lo siguiente, digamos. Lo que van a hacer va a ser lo siguiente. Ustedes fíjense, si yo inyecto una corriente por la gate, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fíjense en que este transistor es un NPN, digamos, ¿sí? Si yo inyecto corriente acá, que es por la gate, en realidad me habilita que circule la corriente por acá. Esta corriente que circula por acá está conectada con la base esta. Como hay corriente por acá, va a haber una circulación de corriente en este sentido. Entonces se activa el transistor, ¿sí? O sea, es necesario de alguna forma tener esta corriente para que conduzca. Después vamos a ver que hay diferentes formas de que se dispare el SCR. Pero en un principio, esa sería la forma en la que conduce, ¿sí? Bien, vamos a ver lo más importante y lo que ustedes de alguna manera deberían saber. ¿Qué es lo que ustedes deberían saber y qué es lo más importante en el SCR? Es este gráfico que ustedes ven acá, ¿sí? Este de alguna forma termina siendo el gráfico que ustedes deberían aprender y que de alguna manera ustedes deberían saber a la hora de, cuando les tomemos nosotros el examen oral, ustedes deberían tener en cuenta ese gráfico. Insisto, este archivo está en el apunte 2, ¿sí? En el apunte 2 creo que es el tema 14, algo así. Está, digamos, el archivo este. Así como ustedes tenían la curva del diodo, nosotros tenemos una curva del SCR. El SCR tiene esta curva que ustedes ven acá, ¿sí? Y acá tenemos varios elementos importantes. Tenemos, vamos a suponer este primero, ese que se denomina de alguna forma voltaje de ruptura directa. Esto es importante y eso se le tiene que grabar a ustedes. El voltaje de ruptura directa es un voltaje que de alguna manera viene especificada en la hoja de datos de los SCR, y lo que me permite hacer es de que si yo no tengo corriente, en este caso, si yo no tengo corriente en la compuerta, el SCR puede ser o puede dispararse o puede conducir. Conducir implica que tengo una corriente entre el ánodo y el cátodo. Puede conducir si la diferencia potencial que yo aplico es mayor a esta VO, o sea, voltaje de ruptura directa. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, no? O sea, si yo aplico una diferencia potencial, eso ya lo vamos a ver ahora en la simulación probablemente, pero ustedes van a ver de que si yo aplico un voltaje mayor a este voltaje, ya no importa qué corriente tenga o si no tengo corriente en la gate, en la compuerta, el SCR se dispara de todas formas. Y este es importante y conceptual porque en realidad, si yo voy a usar un circuito de corriente alterna, los voltajes con los que yo voy a trabajar deberían ser menor a este. ¿Por qué deberían ser menor? Deberían ser menor porque en realidad lo que ustedes van a querer hacer por lo general, ¿sí? O lo que ustedes quieren hacer por lo general es realizar un control manejando con la compuerta y no así con la diferencia de potencial. Bueno, esto puede ser un poco difícil lo que acabo de decir, pero ya lo vamos a ver, digamos, ahora cuando lo simulemos, ¿sí?
Entonces, ese voltaje es importante. Por otro lado, nosotros acá tenemos dos corrientes también. Estas dos corrientes que ustedes ven acá, una se llama corriente de enganche y otra se llama corriente de mantenimiento. Algunas veces se habla de estas dos corrientes y otras veces, muchas veces no se habla de la de enganche y sí se habla de la corriente de mantenimiento, generalmente. ¿Esto qué significa la corriente de mantenimiento? Vamos a suponer que nosotros tenemos el SCR acá, que en realidad le faltó a este SCR acá, que en realidad le faltó la compuerta. Vamos a suponer que tenemos la compuerta acá. Y por acá va a circular una corriente en ese sentido, ¿sí? Por ahí circula una corriente. La forma y este diodo, ustedes recuerden que si está conduciendo, vamos a suponer que si conduce, obviamente que nosotros lo tenemos como un circuito cerrado esto, ¿no? O sea, un circuito cerrado, vamos a hacer acá como si fuese una llave cerrada. Vamos a suponer que una llave cerrada. ¿Qué pasa si yo ahora, en lugar de que sea una llave cerrada, en realidad quiero que se comporte como una llave abierta? O sea, eso significa que quiero que en realidad esta llave se abra, ¿sí? Si esa llave se abre, entonces yo tengo que la corriente que pasa por el ánodo del cátodo tiene que ser igual a cero, ¿sí? Si yo quiero que esa llave se abra, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Tengo que disminuir esta corriente de forma tal que la corriente sea menor a la corriente de mantenimiento. Si es menor a la corriente de mantenimiento, la corriente por el ánodo del cátodo, en este caso, van a ser cero, digamos. O sea que ese es el otro punto importante. El otro punto importante es estas dos corrientes que están acá. En realidad, ¿por qué? Porque la corriente de mantenimiento, de alguna manera, es la condición que a mí me va impuesta de alguna manera, que me va a decir cuándo deja de conducir o no. ¿Está bien? Si yo de alguna forma, una vez que ya está conduciendo, logro disminuir esa corriente y es menor a la corriente de mantenimiento, la corriente se vuelve cero. Muchas veces se llama de enganche porque en realidad muchas veces esa corriente también, y fíjense que está un poquito más arriba, es cuando ustedes fíjense de que muchas veces, eso también lo vamos a simular, van a ver de que el SCR, ¿sí?, no necesariamente necesita corriente en la gate para, primero para dispararse y segundo para mantenerse en ese estado de conducción. Dijimos que la tensión, esta que está acá, de alguna manera lo que hace es, me permite, de alguna manera, si yo trabajo con tensiones mayores que esta, me permite que el SCR se dispare. Y por otro lado, si el SCR se disparó y yo de alguna manera le saco la corriente de gate, el SCR va a seguir en estado de conducción, ¿sí? Y de alguna manera, la corriente, si yo le saco esa corriente de gate, se va a mantener, digamos, en estado de conducción hasta la corriente de enganche, ¿sí? O hasta que la corriente no sea menor a la corriente de enganche. Por eso son, digamos, cosas que son bastante similares en este caso. Eh, lo vamos a terminar de entender a esto cuando ustedes, de alguna forma, ¿sí?, lo comiencen a simular o veamos una simulación. Entonces, fíjense que en esta zona que está acá, en toda esa zona que yo acá estoy remarcando, de alguna manera está el SCR, ¿sí?, como dice acá, en estado de conducción o en conducción. Pero hay una zona en la cual es la que yo estoy acá remarcando, ¿sí? Hay una zona en la cual el SCR no conduce y es esa que está ahí. Entonces fíjense en que de alguna forma, acá de alguna manera, creo que no dice, pero bueno, en realidad acá el SCR de alguna manera no conduce, sino que está en... Es como el diodo. Ustedes se acuerdan que el diodo normal tenía
una parte en donde ustedes veían la curva donde conducía y en la otra en la parte donde no conduce. Bueno, este es más o menos así. Acá está justamente en la parte donde no conduce. Y obviamente que acá tenemos un voltaje máximo, que es el voltaje inverso de ruptura. Y generalmente ustedes van a trabajar en esta zona. O sea, si trabaja, digamos, de alguna manera en inverso, ustedes fíjense en que la corriente que va a circular en el sentido inverso debería ser prácticamente cero, que es justamente esa la que estoy remarcando ahí. Entonces, de alguna forma, esa es la corriente que debería circular, que es una corriente muy bajita. Entonces, fíjese, dicho de otra forma, así yendo medio rápido, entonces fíjese en que ya vimos lo que es un SCR. Y lo más importante del SCR, más allá de que vimos cómo es el comportamiento si fuese un transistor, o cómo sería el modelo con los transistores, lo que podemos llegar a ver es de que lo que más importa es la curva. Es esta curva que está acá, que es la que estamos remarcando. ¿Sí? Bueno, vamos a un ejemplo más práctico. A ver. Bueno, todavía no vamos a ver esto. ¿Sí? Pero recuerden que esta teoría en la cual yo estoy de alguna manera haciendo nombre, ustedes la tienen, ¿sí? La tienen de alguna forma en la información que tenemos en el Moodle. Recordemos, vamos a hacer más o menos este gráfico que está acá, ¿sí? Y fíjense en que yo, bueno, acá yo ya lo tengo más o menos simulado. Bueno, aparentemente hay muchas cosas acá, pero bueno, vamos a hacerlo por parte, a ver, veamos si podemos hacer algo, veamos si podemos hacer otro. Cualquier cosa, volvemos al mismo. Este es igual que en el Workbench, así que no se preocupen. Yo en este caso no estoy usando el Workbench por una cuestión de que tengo que abrir otras cosas, ¿sí? Si ustedes buscan, ustedes ponen SCR y ya acá sale un SCR. De todas formas, en el Workbench ustedes tienen, entiendo que tienen una pestañita como de este lado así, donde ya está el dibujito del SCR. O sea que ustedes lo pueden elegir directamente. Si ustedes le hacen doble clic al SCR, ustedes van a ver que en realidad se le pueden abrir más cosas, ¿no? En el Workbench. Yo creo que tiene un poquito más, pero bueno, en realidad el modelo es el mismo. Ustedes van a ver dos cosas importantes. Primero, ¿cuál es la tensión a la cual se dispara el SCR, que sería esta? ¿Sí? ¿Y cuál es la corriente de mantenimiento, que son 10 miliamperes? Después el resto no lo vamos a utilizar, ¿sí? Pero fíjense en que tenemos esas dos, digamos. O sea, básicamente lo que yo describí, entonces, que es básicamente la tensión y la corriente de mantenimiento. Ustedes recuerden acá una cosa. Ustedes tienen ese SCR que está ahí. Recuerden que la idea de esto es que ustedes van a controlar la corriente promedio de una corriente IG acá. Van a controlar el disparo con una corriente muy baja. Ahí le vamos a poner acá IG si quieren. Y con esa corriente muy baja, que esto ya a ustedes ya les recuerda quizá el transistor, o tiene, digamos, con esa corriente muy baja van a controlar en realidad lo que es una corriente muy grande que van a circular, que esta va a ser la I ánodo cátodo, podemos poner. Entonces fíjense en que de alguna manera la idea es esa. Entonces ustedes le van a conectar un circuito de este lado para controlar la corriente y un circuito de este lado
que es el que ustedes van a activar, ¿sí? Es por eso que yo acá, fíjense en que yo ya tenía, a ver, vamos a limpiar un poquito esto. Ustedes fíjense en que yo acá, yo ya tengo un circuito más o menos armado, ¿sí? Fíjense, tengo el SCR. Si yo le hago doble clic acá, yo ya le puse acá lo que sería 1 voltio y 20 miliamperes. 1 voltio y 20 miliamperes. 1 voltio para que se dispare en la compuerta y 20 miliamperes que sería la corriente de mantenimiento. Ustedes fíjense en que si nos vamos al problema, nos decía que teníamos que tener 1 voltio y teníamos que tener 20 miliamperes en la corriente de mantenimiento, que es lo otro. ¿Sí? Entonces, a ver. Ustedes fíjense, yo acá le cambié los números, pero simplemente por un hecho de que ustedes puedan ver qué es lo que sucede. Ustedes fíjense que tienen acá, tienen lo que es un voltaje de 12 voltios, tiene una resistencia de 1 ohmio, en realidad me decía 50 ohmios, pero bueno, acá no nos va a afectar mucho, en realidad, digamos, yo quería hacer números por ahí directos. Entonces, fíjense, cuando el SCR conduce, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que le sucede al SCR? O sea, cuando conduce, esto básicamente es una llave cerrada. Entonces, fíjense, si se cierra esta llave, en realidad a mí me queda este circuito que está acá, o la corriente va a circular de esa forma. Si la corriente circula de esa forma, y vamos a suponer que la diferencia de potencial del SCR en este caso va a ser prácticamente cero, porque es una llave, ¿cuánto va a ser la corriente acá? Esta corriente I. ¿Cuánto va a ser la corriente I? Y bueno, yo lo que tendré que hacer va a ser, obviamente, I va a ser igual a los 12 voltios dividido 1 ohmio, digamos, ¿sí? Obviamente que esto va a ser básicamente 12 amperes. ¿Sí? Entonces, por acá debería circular básicamente 12 amperes. O sea, si yo de alguna manera hago que este SCR actúe como una llave cerrada, yo voy a obtener una corriente de 12 amperes. Eso va a ser más o menos así. Entonces ya analizamos esta parte del circuito, ahora nos concentremos en analizar esta parte que está acá, que de alguna manera es es lo que yo voy a hacer para que esto se dispare. Fíjense en que tengo una resistencia y fíjense en que tengo una diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que pasar es que la diferencia de potencial entre este punto y este punto, por eso dice diferencia potencial de disparo, tiene que ser de 1,5 voltios. Entonces, fíjense, si es 1,5, dispara. Si no es 1,5, no dispara, ¿sí? Entonces yo por eso había conectado de alguna manera el voltímetro acá, de tal manera que yo pueda medir esta diferencia de potencial. Entonces fíjense, acá yo le puse una llave que la puedo abrir y la puedo cerrar y ya vamos a ver para qué. Ustedes fíjense, a esto vamos a tratar de vamos a colocarle 1 voltio. ¿Sí? Vamos a tratar de colocarle 1 voltio. Entonces fíjense, ahora lo que nosotros vamos a hacer, si le damos a la simulación, fíjense que tengo 1 voltio aplicado acá entre lo que sería la gate y lo que sería el cátodo. Y fíjense que la corriente que circula en realidad es 1,7 microamperes. O sea, en realidad no circula corriente, lo cual quiere decir de que esto se encuentra como una llave abierta. ¿Por qué se encuentra con una llave abierta? Porque en realidad la diferencia de potencial acá es menor a los
2 voltios que creo que habíamos puesto para que se dispare. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo le aumento esto? Yo le voy a poner entonces 1.6, qué sé yo, por decir algo. Entonces, si yo le doy 1.6, fíjese en que me va a aparecer acá los 1.6 voltios. A ver. Ah, perdón. Claro, ya se disparó porque no eran 2 voltios, era 1 voltio. Entonces, fíjense en que yo acá le doy 1,6 voltios y ustedes fíjense en de que en realidad lo que yo obtengo acá es 12 o 11,8 amperes, ¿sí? Entonces, fíjense en que yo ahí ya superé la diferencia potencial de disparo acá. Entonces, fíjense en que ya tengo los más o menos 12 amperes. Lo que pasa es que sale negativo porque conecta al revés, digamos, el amperímetro. Pero fíjense en que ya prácticamente tenemos 12, ¿sí? Ahora, una cosa interesante es lo que yo le había dicho. Entonces, ya con esto, ustedes ya saben más o menos cómo se trabaja. Entonces, fíjense en que ahí tengo yo los 11. Entonces, fíjense si yo abro la llave. Si yo abro la llave acá, ustedes fíjense en que la diferencia potencial acá baja. Es prácticamente cero, o sea, no tengo diferencia potencial. Sin embargo, sigue o se disparó de todas formas o sigue en ese estado el SCR, o sea, sigue disparado, ¿sí? Entonces, fíjense en que eso es lo que yo le decía anteriormente. Ustedes lo que tienen que hacer es, una vez que ustedes disparan el SCR, si ustedes le sacan esa corriente que sería de gate, o la diferencia de potencial con la que ustedes lograron disparar, el SCR de alguna manera permanece en ese estado, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense en que ya acá lo que acabamos de ver es que tenemos dos formas. Una, ya vimos cómo se dispara el SCR y de alguna manera vimos cómo, a pesar de que yo le saco, digamos, la alimentación en la compuerta, cómo sigue de alguna manera en ese estado, ¿sí? Bueno, a ver, así no hago un monólogo de todo esto. ¿Hay alguna duda hasta acá? Así seguimos. Si no sigo, yo... Lo que estamos haciendo acá, aunque ustedes no lo vean un poco, es más o menos viendo el problema este, ¿no? Que está acá, el 1, ¿sí? Fíjense, yo en realidad le puse otro meaje acá y una VCC para que en realidad ustedes vean con un ejemplo más claro si cuándo conduce y cuándo no conduce, ¿sí? Entonces me está diciendo qué tensión VG se requiere para que se dispare el SCR si yo de alguna manera tengo 1 voltio. Si ustedes le colocan 1 voltio, probablemente se dispare, probablemente no se dispare. En realidad tiene que ser un poquito mayor a 1 voltio, ¿sí? Después dice qué tensión VCC se requiere para que el SCR se corte. Y después me dice que simule el circuito, ¿sí? Nos falta hacer eso. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Fue muy rápido? ¿No fue muy rápido? ¿Cómo vamos? Sí, acá me preguntan si la corriente es prácticamente nula. La corriente de la... ¿Dónde está? Acá. Eh, a ver, la corriente acá, me preguntan la de la izquierda si es nula. En realidad, digamos, muchas veces ustedes van a ver, es baja, no es nula, es baja. Ustedes muchas veces van a ver, y creo que eso está en el Workbench, que en este caso, yo cuando aplico el SCR, muchas veces
me sale cuál es la corriente de, o me indica la diferencia potencial de disparo o me indica la corriente de disparo, ¿sí? Entonces, generalmente tengo esas dos y generalmente cuando se dispara con el valor mínimo coincide con la corriente de disparo, ¿sí? Sin embargo, acá en este modelo que yo estoy trabajando acá no me permite. Pero respondiendo a la pregunta, es baja, porque es en el orden de los miliamperes, probablemente esta corriente que está acá. Ya me están preguntando cuánto vale la corriente acá, esta que va acá. Esta corriente que va acá, que va a venir por acá y que después va a entrar, digamos, a la compuerta, esa corriente está en el orden de los miliamperes. Es bajita en comparación de quién, o es muy chiquita en comparación de la corriente que yo manejo acá. Porque fíjense que acá son 12 amperes aproximadamente, o es un valor grande de corriente, ¿sí? Eso es lo que tiene, digamos, de alguna manera el SSR. Que con una corriente bajita por acá, ustedes pueden manejar una grande, ¿sí? ¿Hay alguna otra duda por ahí? A ver. O sea que es prácticamente nula. No sería nula, pero es baja, en el orden de los miliamperes, ¿sí? Bueno, continuamos. Ustedes fíjense en que yo les dije una cosa. En este gráfico nosotros tenemos una corriente que es la de mantenimiento, ¿sí? Tenemos la corriente de mantenimiento. ¿Eso qué significa? Que si la corriente entre ánodo y cátodo disminuye a un valor menor de la corriente de mantenimiento, esto debería cortarse. ¿Eso qué significa desde este punto de vista? Bueno, vamos a hacer algo, a ver. Vamos a hacer algo violento. Algo violento es hacer esto que está acá, a ver. A ver, a este le vamos a poner, en lugar de A, vamos a poner B. Esto igual que en el Workbench. Con el A, o sea, con la letra A, ustedes van a abrir la llave que está a mi izquierda. Y si lo van a apretar, cierra. Y con la letra B vamos a abrir la otra. Voy a hacer esto, porque esta es la forma violenta de cortarlo al pobre SCR, ¿no? Ustedes fíjense en que yo acá le voy a dar la simulación y ustedes fíjense en que de alguna manera el SCR se dispara. Si yo abro la llave A, el SCR de alguna manera sigue en ese estado y si yo ahora cortocircuito el SCR y lo vuelvo a abrir, ahí se corta, ¿sí? Entonces veamos qué hice en esta situación. Ustedes fíjense de que lo que ustedes tienen que hacer es que la corriente que circula por el SCR, de alguna manera, tiene que ser mayor a la corriente de mantenimiento para que se produzca eso. Cuando yo de alguna manera cortocircuito esto, o sea, yo hago que esto se cierre acá, lo que estoy haciendo es prácticamente toda la corriente la estoy derivando por este lado. Entonces, esta corriente de alguna manera, esta de alguna manera se anula, ¿sí? O sea, baja mucho la corriente, digamos, entre ánodo y cátodo, porque toda la corriente se va por acá, entonces, obviamente va a bajar a un valor menor que la corriente de mantenimiento, por lo tanto tiene que cortarse, ¿sí? Entonces eso es lo que de alguna manera nosotros hicimos. Pero nos están pidiendo de alguna manera en el práctico que nosotros calculemos cuánto va a ser este que está acá. Recordemos que nosotros en el práctico, nosotros este valor creo que era 50 ohmios. 50 ohmios, ¿sí?
Recordemos que eso nosotros lo tenemos en el práctico, los 50 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? De alguna manera, ustedes fíjense, una aproximación grande es cuando yo le doy acá al simulador, eh, ustedes fíjense en que yo tengo 0,24 amperes, ¿sí? Esos 0,24 más o menos salen ¿de qué operación? De los 12 dividido los 50 ohmios, que debería darme algo parecido, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces fíjense en que si yo hago 12 dividido 50, me va a dar los 0,24, que es la corriente que yo acá calculo. Ustedes vayan haciendo esas cuentas, vayan anotando. Ahora, ¿qué cuenta debería hacer para que esta tensión yo baje de tal forma de que el SCR se corte? ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense en que la cuenta debería ser fácil, entonces. Entonces, ustedes deberían hacer lo siguiente. Si yo digo que 12 dividido 50 es la corriente entre ánodo y cátodo, yo diría que la corriente de mantenimiento, la corriente de mantenimiento, ¿cuánto valía la corriente? 20 miliamperes, que sería 0,020 amperes. La corriente de mantenimiento va a ser igual a ¿qué? En realidad le vamos a poner B sub X dividido por 50 ohmios. ¿Sí? Entonces fíjense en que ahí nosotros vamos a determinar cuál va a ser el B de X que de alguna manera nosotros deberíamos calcular. Si mal no recuerdo, eran 20 miliamperes, ¿sí? Entonces, van a ser los 0,020 por 50. Entonces ahí fíjense en que me da aparentemente 1, digamos, ¿sí? Entonces nosotros hicimos 0,02 por 50 y nos da 1 voltio. Entonces seguramente si yo le pongo 1 voltio acá, lo que probablemente ocurra es de que no dispare, digamos, ¿sí? O en realidad esa debería bajar la corriente, digamos, a este valor para que realmente este no conduzca, ¿sí? Entonces fíjense en que es muy bajita. Probablemente, como justo estamos en el límite, probablemente si nosotros le pondríamos otra tensión, 0,8, seguramente va a permanecer, digamos, en el mismo estado. O mejor dicho, si nosotros tendríamos dos fuentes acá, en una que se dispara y después esa fuente la cambia a 0,8, debería de alguna manera prácticamente frenarse, ¿sí? Entonces ustedes fíjense en que más o menos en ese valor, de alguna manera, fíjense que si fuese 2, ahí ya de alguna forma el valor va a crecer, digamos, rápidamente, o va a comenzar a crecer, ¿sí? Pero si yo tendría dos fuentes y primero conecto una, por ejemplo la de 12, que me marcaba, digamos, una cierta cantidad de miliamperes, y después paso a la de una, esto debería cortarse. Pero sigue siendo de alguna manera el mismo principio. La corriente de mantenimiento, de alguna forma, tiene que ser menor. La corriente entre ánodo y cátodo tiene que ser menor a la corriente de mantenimiento para que se mantenga, ¿sí? Para que se corte, perdón.
No sé si se entendió eso, digamos, y seguimos avanzando. ¿Sí? Fíjense en que yo lo que hice básicamente fue dividir. Fíjense en que lo que yo hice acá básicamente fue aplicar ley de Ohm. ¿Sí? Aplicar ley de Ohm para, para hacer ese cálculo sencillo. Bien, si se entendió, perfecto. Entonces, ese es el SCR. ¿Qué es lo que le pido yo a ustedes? Traten de simularlo tal cual como yo lo vengo haciendo, porque es la única forma que ustedes aprendan, digamos, ¿sí? Es, es la forma en que ustedes lo van a comenzar a aprender, ¿sí? Pero fíjense en que no es algo mucho más complejo que eso, ¿sí? Entonces, pero fíjense en que es una cosa bastante sencilla a ver, tiene su complejidad, pero de alguna manera ustedes pueden básicamente entenderlo. Entonces con eso, más o menos ya hicimos lo que sería el problema 1. Entonces fíjense en que el problema 2 ahora en realidad tiene una fuente de alterna, ¿sí? Y de alguna manera tiene un diodo y tiene de alguna manera y tiene unida la compuerta acá, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con este? Lo que ustedes van a hacer con esto va a ser lo siguiente. Ustedes vayan a la teoría y ustedes fíjense en que en realidad en la teoría ya lo tienen, digamos, ¿sí? O tienen algo parecido. O tienen algo parecido. Está medio exagerado el gráfico este, pero fíjense en que si ustedes lo simulan, van a encontrar algo parecido. Ese algo parecido, ¿sí? Es para, ustedes fíjense en lo siguiente. Ustedes tienen una corriente alterna aquí, ¿sí? Ustedes tienen una corriente alterna. Conceptualmente, la corriente alterna, ¿qué es lo que hace? Conceptualmente, la corriente alterna, en un momento dado, este va a ser más y este va a ser menos. Y eso significa que la corriente va a ir en este sentido. Eso es conceptualmente. Entonces, probablemente ese ciclo que está ahí, lo cual me permite a mí que el SCR conduzca, porque acá, si tiene este sentido, en realidad puede conducir y esto en algún momento va a ser esto como una llave cerrada, me representa en realidad esto lo que ustedes ven acá, que en algún momento, ¿sí? Ustedes van a ver que esto es casi como media lomita de la corriente alterna. Ahora, ¿qué es lo que me representa esto que está acá? En realidad, lo que me representa esto es de que no siempre, no siempre, de alguna manera, no es que el SCR tiene esta polaridad y conduce, sino que tiene que cumplirse ciertas condiciones para que conduzca. Y entre esas está la IG o la BG, que sería básicamente una vez que la tensión alcance la tensión de disparo, eso significa entre este punto y este punto, como medimos con el voltímetro, ahí conduce. Es por eso de que acá el gráfico lo que intenta hacer con esto es representar esa parte. Pero después fíjense en que hace más o menos la lomita. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué sucede cuando en realidad ahora esto es menos y de este lado es más? Como ustedes tienen menos más, esto va a intentar ir o impartir corriente en el sentido contrario. Y en el sentido contrario, este ya actúa como un diodo en realidad. Este es un circuito abierto. Entonces fíjense que de alguna manera no puede circular corriente por acá. Entonces, yo acá obtengo esta diferencia de potencial acá. ¿Sí? Cero. ¿Por qué? Porque no conduce corriente.
Recuerden que lo que ustedes acá están midiendo, a ver, yo creo que esto dice, recuerden que lo que ustedes acá están midiendo es la diferencia de potencial en el R este que está acá, ¿no? Obviamente que si no hay corriente, la diferencia de potencial es cero, ¿se acuerdan de la ley de Ohm, digamos? ¿Sí? Y ahora, después de eso, otra vez vuelve el circuito a ponerse en más y en menos, y otra vez va a intentar imprimir una corriente en este sentido, y esa corriente es la que ustedes ven, o imprime corriente, y ustedes lo que están viendo acá es la diferencia de potencial en esa resistencia. Entonces vuelve de nuevo a aparecer esa lomita. Entonces fíjense en que ustedes tienen acá, esta sí, esta no, y esta sí. Entonces, cuando ustedes simulen, de alguna manera, el circuito que está dado en el práctico, este circuito que está acá, en realidad ustedes van a ver eso. Esto tiene, de alguna manera, una cosa interesante que ustedes podrían llegar a verlo en algún momento. Pero fíjense en que este circuito que está acá, en realidad tiene acá algo interesante, creo que interesante, que este que está acá. En realidad esa es una resistencia que es 0,1 ohmio. ¿Por qué es importante esa resistencia? Porque si ustedes colocan un osciloscopio, vamos a suponer que este es el osciloscopio, entonces ustedes van a conectar el osciloscopio acá, ¿sí? El osciloscopio acá, entonces cuando conecten el osciloscopio, bueno, en el Workbench solamente tienen un cablecito y en el Multisim tienen dos, ¿sí? Independientemente de eso, ustedes van a conectar el cable acá. Y si tienen los dos cables de multisim, obviamente este va a ir conectado acá. Pero si el Workbench le hace falta uno solo. Ahora, ¿qué es lo que están midiendo ahí? Ustedes van a medir una diferencia potencial que en realidad va a ser proporcional a la corriente que circula por acá. Entonces, ustedes van a medir la corriente en realidad que circula por la resistencia. Esa corriente que viene por acá y después pasa por acá, eso están viendo. Entonces, esta es una forma de ver, de alguna manera, la corriente que circula por la resistencia de 10 ohmios, digamos, ¿sí? Entonces, no tan solo van a poder ver, digamos, la diferencia potencial, sino podrían ver la corriente. Usted al medir acá, es como que están midiendo acá en este lado. O están midiendo, digamos, de alguna forma, podrían llegar a medir qué forma tiene la corriente que circula por la resistencia de 10 megohmios, ¿sí? Si ustedes miden ahí. Que en realidad, y debería tener, obviamente, que si hay corriente, hay tensión y debería tener la misma forma. O sea, hay corriente, hay una lomita que representa la corriente, hay una que no, que se corta y hay otra lomita de nuevo que vuelve a representar la corriente. Bien, sigamos avanzando porque si no, ahora sí. Problema 4, ¿sí? Eh, ustedes fíjense una cosa acá. Esto es importante. Acá lo que nosotros tenemos en este problema es un diac, ¿sí? O sea, si ustedes llegaron a entender lo que era el SCR, ahora van a entender qué es lo que es un DIAC. ¿Por qué? Porque estos son dos SCR. O sea, ustedes tenían de alguna forma el SCR. ¿Se acuerdan que ustedes tenían el SCR así? Espero que me salga bien el dibujo. Así, así. Y de alguna manera así. ¿Sí? Y de alguna manera tenían la compuerta. ¿Y qué pasa si ahora yo tengo otro SCR así? Así, así, y ahora tengo esta compuerta. ¿Qué es lo que pasa si yo esto los uno acá, los uno acá, y saco estos dos elementos así? Si yo hago esto que está ahí, yo lo que obtengo básicamente es un diac, que es justamente el que me aparece acá, digamos.
Ahora, ¿cómo se dispara el DIAC? Porque fíjense en que yo tengo anulé la gate de acá y la gate de este lado. Entonces, ¿cómo se dispara esto? Entonces, ¿qué dijimos? Habían diferentes formas en las cuales nosotros podríamos, de alguna manera, disparar, ¿sí? Y una de esas formas, ¿cuál era? Que la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, o sea, la diferencia de potencial entre estos dos, ¿sí? La diferencia de potencial que yo tengo ahí tiene que ser mayor al voltaje de ruptura o el potencial de ruptura. ¿Se acuerdan que hicimos el primer gráfico que nosotros vimos? El segundo en realidad, vimos eso. Entonces, acá lo que nos está diciendo el problema es de que nosotros tenemos, el DIAC tiene un potencial de ruptura de 20 voltios y una corriente de mantenimiento de 20 miliamperes. O sea, lo que nos está diciendo en realidad es que si nosotros le aplicamos 20 voltios entre los extremos, esto va a conducir. Pero fíjense en que va a conducir, puede conducir en un sentido y también puede conducir en el otro. O sea que en realidad yo puedo tener las dos conducciones. O sea que esto me va a conducir así en algún momento y en otro momento me va a conducir al revés. Entonces eso es lo que hace el DIAC. Pero ¿qué es lo que pasa? El DIAC no conduce directamente con cualquier voltaje, sino cuando entre los extremos el voltaje es, por ejemplo, 20 voltios. O si es mayor que 20 voltios, él comienza a conducir. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ese es el DIAC. Entonces, fíjense que lo que acabamos de hacer nosotros es lo siguiente. Si ustedes conocían el DIAC, perdón, el SCR, que es el que vimos anteriormente, y teniendo en cuenta que el DIAC son dos SCR, en realidad ustedes ya están en condiciones de manejar un DIAC, ¿sí? Con lo que ustedes ya vienen viendo. Entonces, ustedes fíjense en que el DIAC conduce de esa forma. Entonces, ese también lo pueden simular ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes traten de simularlo. Bien, por último, no me quiero detener mucho en este, pero ustedes fíjense en que, bueno, primero vamos a ver y después veremos el otro. Ustedes fíjense en que termina siendo básicamente lo que es un dimmer. Dice, el siguiente circuito, este es el circuito que nosotros utilizamos en el laboratorio. Vamos a ver si en algún momento lo pueden ustedes, aunque sea mirar, observar, porque es interesante el dimmer. Si bien hoy en la industria actual hay básicamente, ustedes quieren controlar un motor, por ejemplo, trifásico, o un motor, si quieren controlarlo ustedes, que hacen en la industria es tener básicamente un variador de velocidad, que es una cosa bastante compleja de explicar, pero usan un variador de velocidad. Pero con un dimmer, o muchas veces el dimmer, se podría también tener un variador de velocidad de un motor chiquito, o en este caso, en realidad, no variar, digamos, la velocidad de un motor, sino simplemente lo que se hace es variar la intensidad lumínica de los focos, esos antiguos que teníamos en las casas. De esos focos, de alguna manera, que sería el RL, variar la intensidad lumínica, ¿sí? Entonces fíjense en que de alguna manera, entonces dice, la carga RL es una lámpara incandescente, que es lo que venimos diciendo. Mediante el potenciómetro es posible variar el ángulo de conducción del triac. Analice el circuito y explique qué función cumple cada elemento. Simule y observe la tensión en la carga al variar el potenciómetro. Bien, ustedes cuando vayan a la teoría,
ustedes cuando vayan a la teoría, ustedes van a ver una parte importante de esto. Eh, bueno, lean, digamos, esta parte de lo que es un circuito RC de nuevo, porque la explicación está ahí, digamos, ¿sí? Ahí estaba el DIAC y acá estaba el TRIAC. Bueno, todavía no saben qué es lo que es un TRIAC, pero fíjense en que el circuito que nosotros vimos en realidad está puesto acá también en el gráfico, ¿sí? Entonces fíjense una cosa y vamos a tratar de explicarlo, digamos, de la siguiente manera, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que, a ver, vamos a hacerlo así? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que nosotros tenemos un SCR, que en realidad lo vamos a hacer así, nosotros en los gráficos lo hacíamos así, y de alguna manera ahí. Este sería lo que era el SCR. Después también habíamos dicho que si nosotros tenemos un S o dos SCR conectados, y de alguna manera si no teníamos las conexiones, nosotros lo teníamos así, esto ahí, si conectábamos dos SCR, que es lo que obteníamos de alguna manera. Bueno, está muy feo, pero bueno, nosotros obteníamos lo que era un DIAC. Pero si ahora, en lugar de nosotros tener, de alguna manera nosotros intentamos controlar nuestro DIAC por medio de una compuerta G, nosotros obtenemos lo que sería un TRIAC, ¿sí? Entonces fíjense, lo que nosotros acabamos de tener entonces es que evidentemente este puede conducir en un sentido, puede conducir en otro, y eso va a estar de alguna manera también controlado por la compuerta, ¿sí? Eh, Antes de llegar acá, fíjense en que lo que ustedes tenían acá era esto. Lean esta parte, todavía siguen el SCR porque si no, no lo van a entender. Ustedes fíjense en de que cuando yo tengo el SCR, cuando yo tengo el SCR, o sea, tengo acá lo que sería el diodo, ¿se acuerdan de que hemos dicho de que cuando yo le aplico una corriente IG, que son las que están acá, son todas las que están acá, sería, fíjense en que cuando IG es igual a 0, ¿sí? Fíjense en cómo está la curva, pero cuando la corriente comienza a crecer y se comienza a hacer más grande y más grande, fíjense en cómo se modifica la curva. O sea, ya la curva no es esta, sino la curva eh, termina siendo esta que está acá. Entonces la tensión acá con la cual se va a disparar en realidad es menor. Antes yo para dispararlo de forma sin intervención de las corrientes, yo tenía una diferencia potencial VO que habíamos llamado. A medida que yo le coloco corrientes y cada vez esas corrientes más elevadas, lo que yo voy a lograr es de que esa tensión de alguna manera sea menor. O sea, lo que le estoy imponiendo corriente y cada vez va a ser más fácil que se dispare, porque en realidad esta diferencia potencial de alguna manera va decreciendo. Entonces eso es lo que ocurre cuando yo le imprimo una corriente. Ustedes fíjense en que se va modificando esta diferencia potencial que está relacionado con el disparo del DIAC. Eso significa de que si yo tengo un TRIAC ahora y yo le imprimo diferentes corrientes,
Ustedes fíjense en que va a ocurrir lo mismo. Ocurre lo mismo acá. Ustedes fíjense en que para una corriente de 0,15 miliamperes, fíjense en que yo tengo que esto va a ser así, así y así. Entonces fíjense en que esta tensión, que le vamos a llamar B1, es la que yo necesito para que se dispare, digamos, de alguna manera, el triac y conduzca en un sentido. Obviamente que en el sentido contrario también va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Sí? Y expliquemos por último el circuito. Este circuito quiero que ustedes lo lean bien, digamos. ¿Sí? Vamos a idealizar un poco. Vamos a suponer que no está que no está, digamos, de manera, esta bobina. Recuerden que, a ver, vamos a hacerlo con el práctico directamente. Acá no se asusten porque en realidad este circuito es el que nosotros usamos para el laboratorio. ¿Sí? Entonces, por ahí, digamos, tiene más elementos de lo que generalmente se necesita. Por ejemplo, estas resistencias que estaban acá, estas que estaban acá, en realidad son para medir con el osciloscopio. Vamos a hacer volar esto acá, esto también para el osciloscopio, no lo usamos, y esta tampoco no la usamos. Vamos a suponer que esta bobina no está, y vamos a suponer que esta tampoco está. O sea, pero porque, fíjense en que se lo estoy tratando de reducir a la mínima expresión para que nos concentremos en lo que realmente tenemos que concentrar. Esta es la lámpara incandescente. Entonces ustedes fíjense en una cosa, vamos a suponer que esto tiene más menos acá. Entonces acá se va a intentar impartir una corriente, ¿en qué sentido? Una corriente en este sentido. Cuando llega acá la corriente, ustedes fíjense que en realidad se distribuye en dos lados. Se distribuye por el triac, o se va a intentar, y se va a distribuir por este lado. Bien, después acá se unen y en realidad viene a parar por este lado. La máxima corriente es la que va a circular por el triac. ¿Sí? Ustedes fíjense una cosa. Si yo hago esta malla que está acá, ustedes fíjense en que, ustedes recuerden que esta diferencia potencial es muy chiquitita. Prácticamente la diferencia potencial del capacitor está de alguna manera colocada en el diac. ¿Eso qué significa? En realidad yo necesito una diferencia de potencial. eh, la diferencia potencial, que le vamos a llamar BC, es la que me permite que de alguna manera se dispare lo que sería el triac. ¿Sí? Entonces, cuando agarra un determinado... Ahora, ustedes fíjense en que yo puedo modificar, ya sea, digamos, la diferencia potencial de acá, la modifico con quién. Con la resistencia acá me va a cargar el capacitor y ese capacitor me va a permitir el disparo y la conducción del triac. Eso es todo lo que va a hacer, digamos, este circuito. Eso usted los tienen bien analizado en esta parte. Bueno, en realidad, digamos, acá no está del todo explicado, pero va a ser así. Ustedes fíjense en lo siguiente. Lo voy a tratar de explicar de otra forma. ¿Se acuerdan? Esto creo que lo vieron en Física 2. Yo le eliminé esta parte y esta parte para que ustedes vean que prácticamente tienen un circuito RC acá.
En un circuito RC, ustedes tienen lo siguiente, o si lo vemos con los fasores, ustedes tienen el fasor, que sería el R, este va a ser el R, y este fasor que va a ser el C. Entonces tengo BR, BR, y acá tengo BC. Fíjense en que esta R y esta C, de alguna manera, si eliminamos la inductancia acá, va a parar directamente a la fuente. Y de este lado, este RL es muy bajito en comparación de los 390 ohmios que yo tengo a este lado. Por lo tanto, podemos también despreciarlo como para que se entienda. Entonces, fíjense, prácticamente esta fuente está aplicada, digamos, acá. La suma de las dos, de esas dos fuentes, en realidad a ustedes le va a dar lo que sería un fasor, le va a dar el fasor este que está acá, y este fasor que está ahí, de alguna manera sería, vamos a poner el B de la fuente. Ahora, el B de la fuente es constante. ¿Eso qué significa? Que si yo de alguna manera disminuyo BR, ¿qué es lo que tiene que pasar con el B de la fuente? El B de la fuente tiene que aumentar, o el BC tiene que aumentar de tal manera que el B de la fuente, ¿sí?, se mantenga prácticamente constante, o en realidad se mantenga constante. Entonces lo que ustedes, al disminuir acá la diferencia, la resistencia, disminuyen la diferencia de potencial, pero va a crecer la diferencia de potencial de alguna manera del capacitor, que es lo que ustedes ven acá. Entonces básicamente usted obtiene eso. Acá tenemos entonces el BR. Acá tenemos el BC acá. Y vamos idealizando lo que sería el B de la fuente más o menos. Entonces, ustedes están viendo otra cosa más. Están viendo que el desfasaje, de alguna manera, es más grande. Acá tenemos el Φ2 y acá tenemos el Φ1. Bien, ¿para qué sirve esto? Ya cosa de terminar. ¿Para qué sirve? Esto sirve para lo siguiente. Ustedes, a ver, bueno, ustedes van a tener una corriente alterna, que sería la de la fuente. Esa es la BF. Ustedes van a tener la del capacitor. La del capacitor, que va a ser algo así. Entonces, ustedes fíjense una cosa, ¿qué tiene que ver esto? Porque ese desfasaje es el que nosotros vimos con los fasores. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es de que si la diferencia de potencial llega a ser los 20 voltios, vamos a suponer que se dispare con 20 voltios el triac, y esos 20 voltios de alguna manera están acá, vamos a suponer que están acá los 20 voltios. Vamos a suponer que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que acá sucede es de que el triac se dispara en este punto cuando llega a los 20 voltios. Entonces, yo voy a obtener lo que sería todo ese gráfico. Se disparó acá y acá se volvió a cero. Después acá no se dispara y acá si los 20 voltios están por acá, este se vuelve a disparar acá y acá después se hace cero.
¿Qué pasa si yo comienzo a modificar eso? Y ahora este gráfico, el varo se va a hacer por acá. Entonces fíjense en que ustedes lo que están haciendo acá es simplemente, a ver, yo creo que, no sé si hay un gráfico bueno de esto. Claro, lo que ustedes están haciendo acá, ustedes fíjense en que acá ustedes tienen el B de la fuente. Este debería ser el B de la fuente. Este es el B de la fuente. Y este que está acá, la otra línea, de alguna manera es el BC. Y fíjense en que acá está, vamos a ponerle un BD de disparo. Entonces fíjense en que cuando se dispara, de alguna manera, cuando llega a dispararse, se dispara cuando llega acá el BC. Entonces ustedes van a obtener esa. Después se dispara ahí y la fuente comienza a caer. Y una vez que cae acá, ya se corta. Se corta por la corriente de mantenimiento, que es menor que cero. Después acá se hace cero y acá se vuelve a disparar. Entonces esta señal que está acá y esta señal que está acá es la que aparecen de alguna manera en la lámpara. Es por eso que la lámpara en realidad ilumina acá en este caso muy poquito, digamos. Si yo quiero que la lámpara ilumine más, lo que voy a intentar hacer es que este BS que está ahí lo desfaso de esta forma, cosa que se dispare acá. De tal manera, o sea, lo que voy a intentar hacer es de que si yo quiero que ilumine más la lámpara, bueno, en realidad no cambia no debería cambiar el picos, ¿sí? Entonces, pero fíjense en que llegó acá a los 20, entonces ahora ya se disparó todo ese trecho que está ahí. Y acá va a ocurrir más o menos lo mismo, digamos. Ahora se va a disparar todo eso. Es medio complicado de explicarlo así, porque en realidad tiene mucho gráfico, pero bueno, esa es la idea. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces ustedes tienen que simular esto. Antes de seguir con esto, quiero saber si se entendió o no se entendió, o si hacemos hincapié en algo más, o si no, digamos. Dice, ¿de cuál malla? No sé, Norma Caldimonte, ¿puedes repetir la pregunta? Quiero saber si se entendió, si no se entendió. Si volvemos a hacer un poquito más de hincapié en algo. Este tema por ahí es importante. Este tema generalmente se toma porque en realidad digamos, acá entra, ustedes fíjense en que sin querer ustedes ya estudian tres dispositivos, que sería el SCR, el DIAC y el TRIAC. Y de alguna manera esto termina siendo un dispositivo que permite el control de corrientes bastante elevadas, ¿no? Necesitan que, ¿tienen alguna duda de esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Dice, la resistencia del canal 2 y masa son conectadas al osciloscopio para protegerlo. ¿Y para qué sirve la resistencia del canal 1? A ver. Claro, lo que pasa es de que, a ver, este está sacado de un laboratorio que nosotros hacemos, que no sé si vamos a poder hacerlo, que la idea, yo quiero que lo traten de hacer ustedes. Sí, por eso yo en un principio lo que hice fue eliminar esta resistencia que está acá, esta que está acá y esta que está acá. ¿Por qué las eliminé? Porque eso son las resistencias que de alguna manera se van a utilizar
de alguna manera en el osciloscopio, o que sirven para protección. Porque ustedes fíjense una cosa, esto tiene una fase acá, vamos a suponer que esta es la fase, y porque está alterna, y este es el neutro. El neutro, ¿qué diferencia de potencial tiene? O debería tener. Debería tener 0 voltios, digamos, pero no tiene 0 voltios. Y esta es la fase, que es la que va variando de alguna manera. Entonces, de alguna forma, eh, yo acá le voy a conectar lo que sería la tierra del osciloscopio acá. Este va a la masa del osciloscopio. Y este sí es 0 voltios. Acá yo sí obtengo 0 voltios. Pero si en el neutro, yo de alguna manera no tengo 0 voltios, ¿qué es lo que va a hacer? Si acá tengo diferencia potencial, va a haber una corriente que va a circular acá. Esa corriente lo que va a hacer es, ustedes fíjense que en algún momento, si esto es más, menos, en realidad una cosa por el estilo, esto va a intentar circular así la corriente, pero parte de la corriente se va a ir por acá, por esa diferencia potencial que está ahí. Entonces fíjense que de alguna forma lo que ustedes van a tener es una corriente de fuga y va a saltar el disyuntor. Entonces esta resistencia hace que esa corriente sea muy bajita. Y después, si yo tengo acá el osciloscopio, un canal del osciloscopio va a venir acá y el otro canal del osciloscopio va a venir acá. Entonces yo voy acá, lo que voy a medir es la tensión del RL y la tensión de la fuente, porque estoy viendo con respecto a masa. Entonces yo le hice el gráfico este acá, así. Entonces yo le hice el gráfico. Habíamos puesto una recta acá, donde ustedes van a ver, la senoidal, que sería de la senoidal, que sería de la red, y ustedes van a ver la otra señal, que va a ser la la otra señal, oh, Dios, la otra señal que va a ser la del RL este. Para eso estaba en la resistencia, ¿sí? De alguna manera también, si alguien metió la mano o el dedo ahí, si yo toco acá, por ejemplo, yo estaría tocando los 220, sería peligroso. Entonces, al tratar de esta resistencia grande, de alguna manera, la corriente que podría llegar a circular es muy bajita, ¿sí? Si yo toco acá, también podría pasar algo similar. La resistencia canal 2. Bueno, vamos. Cuando habló del triac e indicó con una línea verde, ahí no me di cuenta cuál malla tomó. Cuando hablé del triac. Ah, puede ser. Sí. Sí, lo que quería decirle ahí en ese caso, o sea, que Norma pregunta, ustedes fíjense en que si ustedes toman esta malla que está acá, esta que yo acá estoy señalando, este es para que ustedes vean lo siguiente. En realidad, entre este punto que está acá y este punto que está acá, ¿sí?, está la diferencia de potencial con la que se va a disparar el triac, ¿sí? Si esta diferencia de potencial llega a tener un valor, obviamente, superior, porque primero se tiene que disparar al diac y después de eso seguramente se va a disparar el triac, entonces la condición en la cual de alguna manera se comienza a conducir el triac está más que nada relacionada con este dispositivo que está acá. Por eso nosotros poníamos, cuando dice el gráfico, los 20 voltios. O sea, cuando el capacitor, si este diac se dispara a los 20 voltios,
la tensión de este capacitor debería superar más o menos los 20 voltios para que se dispare el diac. Si se dispara el diac, ese diac va a disparar el triac y ese triac va a hacer que conduzca acá, digamos, ¿sí? Entonces, cuando hice la malla acá, lo que quería mostrarle es que la diferencia de potencial del capacitor es el que me dispara el diac y a la vez el triac, ¿sí? Si ustedes los recorren así, ustedes van a ver que de alguna manera viene a parar, ¿sí? Este punto que sería el de disparo, viene a parar el capacitor. O sea, básicamente la diferencia potencial del capacitor está relacionada con eso. Bien, de nada. Sí, el circuito RC. Sí, lo que quise decir con el circuito RC acá es lo siguiente. O sea, ustedes tienen un circuito RC. A ver, dicho de otra forma sería así. Vamos a suponer que yo tengo la diferencia potencial acá de la fuente. ¿Qué es lo que quiero yo lograr con el capacitor? Con el capacitor lo único que voy a lograr va a ser una señal que de alguna manera esté desfasada en el tiempo con la señal esta. Entonces yo voy a tener esto algo así. O en otro momento, espero que se note, yo podría tener algo así. Bueno, salieron medio feas, ¿no? Pero la idea es esta. O sea, yo en realidad lo que estoy haciendo es moviendo esta señal que es la del capacitor en estos rangos. ¿Por qué lo muevo ahí? Porque en realidad yo lo que voy a tener acá es de que yo acá tengo una diferencia de potencial en el cual se va a disparar mi dispositivo. Entonces fíjense en que si yo logro que esa señal se vaya moviendo de esta forma, lo que voy a lograr es que en este caso el dispositivo o se dispare acá o el dispositivo se dispare acá. Eso es lo que estoy haciendo. Simplemente estoy moviendo la señal esa con el RC, estoy moviendo esa señal o la estoy desfasando, digamos, y la estoy moviendo, digamos, en todo este trecho, de tal manera que yo pueda dispararla acá, si la muevo un poco más allá, quizás la pueda disparar por acá, y cuando se dispara, esto significa, en realidad, de que si se disparó acá, eso significa que el triac se disparó acá, el triac se disparó acá, después siguió, digamos, de nuevo a esta que está acá se cortó, y acá se volvió a disparar así. O sea, lo único que me hace de alguna forma el, el, el circuito RC, que eso yo puse como los fasores, que se acuerdan que hice, este es el fasor en R, este es el fasor en C, y la suma de los dos tenía que darme la tensión de la fuente. Entonces yo acá puse este B de R, acá yo puse B de C, y acá yo puse el B de la fuente. ¿Cuál es el constante? El B de la fuente. Entonces, si yo disminuyo el B sub R, tiene que crecer, ¿quién? Tiene que crecer el B sub C, de tal forma que el B de F permanezca constante. Entonces, cuando yo hice eso, ustedes fíjense que qué es lo que estoy haciendo yo acá en realidad. Lo que estoy acá haciendo es modificando el ángulo, a ver, es modificando el ángulo de desfasaje entre el BF y el BC.
que son los que aparecen acá, digamos. Fíjense en que primero pasa BC y después de un tiempo va a pasar el BC, digamos. Primero pasa BF y después de un tiempo comienza a crecer BC. Ese ángulo que está acá es el que aparece acá en este. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando yo disminuí BR y creció BC, ese ángulo se hizo más chiquitito, o sea que esa señal la estoy llevando de alguna manera hacia el otro lado, digamos. La estoy llevando hacia allá. Entonces, hay algo importante que no hemos dicho, que ¿cómo se llama esto que está acá? Ese tiempo que está ahí se denomina, obviamente, ángulo de conducción, ¿sí? Se denomina ángulo de conducción. Ese ángulo de conducción es obviamente porque está conduciendo en ese caso el DRIAC, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, yo sé que no es fácil, tienen que sentarse también con física 2, digamos, ¿sí? Tienen que sentarse con física 2 también un poco, así que yo lo que les pido es de que tratemos de... no es una cosa muy complicada, por ahí, digamos, explicarlo de esta forma y no en el pizarrón no termina siendo del todo cómoda, pero bueno. Lo que sí les digo es de que la teoría está, digamos, en el tema 14, ¿sí? Y yo creo de que no está tan explicado como lo que yo estoy intentando explicar, pero bueno, espero que me puedan entender. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es de que, insisto, nuevamente, de que lo que hace el capacitor ese es moverme la señal temporalmente. O sea, si ustedes dejan fija el BF, me mueve el BC. ¿Y qué logro yo con eso? Que se dispare antes o después lo que sería el TRIAC. ¿Sí? Si no hay más dudas, dejamos acá, estamos en contacto y ya les pasaremos la información para que ver después cómo seguimos. Por lo menos ya está, por lo menos ya avanzamos un poco con el práctico este. Obviamente falta terminarlo, falta avanzar con un montón de cosas más. Pero bueno, ya al menos ya está el práctico este y creo que ya estamos a punto de... Sí, está en el Floyd también, ¿sí? Está en el Floyd. Está en el Floyd y está en la... Está en el Floyd y está también en el... Ay, se me fue ahora. El... Creo que era el Boyle está en los dos, en los dos temas, en los dos libros, perdón. Así que ustedes pueden tranquilamente... Así que ustedes pueden tranquilamente consultar los libros. Yo sinceramente lo que les aconsejaría es que lean el archivo en el cual nos basamos y después vayan a los otros, vayan a los otros libros, que en realidad es un montón. Pasa que nosotros estamos comprimiendo mucho en los prácticos. Entonces, por eso es siempre recomendable que ustedes primero vayan al libro que nosotros, o al apunte que nosotros les decimos, y después vayan al libro. ¿Sí? Bueno, ya saben SCR, saben DIAC y saben TRIAC. O sea que ya saben un poco electrónica de potencia, digamos. ¿Sí? Si no hay más dudas, dejamos acá nomás y ya les pasaré yo las siguientes coordenadas para que la próxima semana, exactamente, apunte 2 tema 14, exactamente. Para que la próxima semana
De nada, para que la próxima semana sigamos avanzando y váyanse preparando, porque es muy probable que, no es muy probable, que le vamos a tomar oral, digamos, ¿eh? Así que yo le diría que los que quieran sacarse el 80% de la materia, vayan estudiando porque eh, vamos a tomarle, digamos, yo ya le paso bien las directivas, pero le vamos a tomar oral, digamos, a los que quieran rendir o a los que también les vayan bien en los coloquios, ¿sí? Y eso va a ser antes, obviamente, del receso. Así que, bueno, si no hay más, bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces, estamos en contacto y ya le pasamos la información bien de cómo pueden llegar a rendir ustedes. Bueno, muchas. Sí, el té sí va a ser al azar, digamos, sí. Pero siempre hay temas que son más importantes. Lo más importante son potencia, histéresis, operacionales, fuente. Perfecto. Bueno, nos vemos.